Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Anaís y el video del día de hoy estará a cargo mío. El tema que vamos a tratar es la moda en México en la primera mitad del siglo XIX. Quédate para que te enteres. Puede que estés en contra o que seas completamente un o una fashion victim. Sabemos que la moda definitivamente no es una necesidad de primera mano, pero si hay algo de lo que todos debemos estar seguros, es que la moda es algo que ha estado presente desde el inicio de la historia humana. Y no solo hablo de las clases altas con un mayor poder adquisitivo que tiene la moda a su alcance. También hablo de la base piramidal, la gente de clase media y baja que busca adaptar la moda a su presupuesto y a lo que tienen a la mano. La verdad es que cuando me planteé el tema sobre la moda en México, pues planeaba abarcar todo el siglo XIX, pero conforme me iba documentando y iba recapitulando toda la información, me di cuenta de que era un tema súper extenso. Entonces decidí dividirlo en dos partes para que así el video no se te haga tan aburrido y tan lleno de información. Sabemos que el siglo XIX, sobre todo en México, está lleno de cambios intempestivos. Iniciamos con los últimos años de la Nueva España, luego tenemos una guerra de independencia y finalmente un país recién nacido que busca posicionarse como un país floreciente y lleno de oportunidades para la inversión extranjera. Pero tú me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la moda? Pues conforme veas el video te vas a dar cuenta de que más de lo que te imaginas. Pero bueno, ya todo esto, ¿qué es la moda? Bueno, pues la verdad es que es un término polisémico y depende desde qué siglo se está abordando, desde qué realidad y quién le esté dando el significado. Pero bueno, podemos decir que es un medio por el cual se reflejan las ideas morales de la época y de los grupos sociales. Es decir, es algo que da identidad. Y a su vez, la moda tiene dos vertientes. Puede ser algo pasajero y algo que llega para quedarse. Algo pasajero puede ser una canción que esté de moda hoy y mañana ya no, un tipo de maquillaje, alguna frase que todo el mundo esté ocupando, pero también puede ser algo que llega para quedarse, como es el caso de la minifalda o el pantalón, de quien por cierto te hablaré un poco. La moda también es algo político y económico. ¿Por qué político? Pues porque las élites son las que la dictan, son los medios de control que a su vez la pasan a las clases subalternas. Una canción que busca transmitir algo, alguna vestimenta que busca dar a conocer algo. Esto lo vamos a ver más adelante con la Revolución Francesa y cómo cambió la forma de vestir. Y económico, ¿por qué? Pues claro, con esto se inicia el intercambio de prendas, de materias primas. Un país puede empezar a sobresalir con el intercambio de materias primas y con lo que tengan que ofrecerle al mundo. Ya ves, la moda no es solo algo banal. Pero bueno, ahora sí, casi, tenemos que retroceder un poco. No tanto, únicamente al siglo anterior, a finales del siglo XVIII. ¿Y por qué? Pues por la Ilustración y la Revolución Francesa. Claro que tiene un gran impacto en la moda. El mundo entero está enfrentando un cambio de régimen, la transición a la modernidad, y no solo en el campo de las ideas, también en la indumentaria, en la economía, en la producción. Decimos adiós al barroco para la llegada del neoclásico. Y es justo en el neoclásico, en plena Revolución Francesa, que surge el pantalón. Sí, ¿te acuerdas que te dije que te iba a hablar de él, no? Bueno, pues este surge en las clases más bajas, en las clases trabajadoras, estos que estaban en contra de la burguesía y que buscaban derrocarla. Ellos eran conocidos como los sans-culottes, cuya traducción literal es sin pantaletas, pues dejan el calzón este largo que hemos visto que llega aproximadamente abajo de la rodilla, para usar algo un poco más largo y más cómodo, pues para poder llevar la lucha y que aparte era mucho más económico. Posteriormente las clases sociales más altas lo adoptan también. Esto no solo sucedió en los hombres, también en el ámbito femenino se dio un cambio de vestuario. Se deja por un momento esos corsets tan apretados y que dificultaban tanto el movimiento para un vestido mucho más ligero y holgado llamado robe en chemise. Este obviamente también llegó a la Nueva España, pero con mucho atraso. Pero bueno, ya te di una introducción, ahora sí, te prometo que ya vamos a entrar a la Nueva España y al México independiente. Desde el siglo XVII ya se tenía en Francia la idea de iniciar con el transporte de prendas. Sí, puedes creerlo, el monstruo de la moda francés está presente desde los 1600 y es a finales del siglo XVII que surge en Francia, en la época de María Antonieta, un pequeño grupo de la población nombrado los Petit Maîtres, también conocidos como currutacos en España. Sí, te prometo que sí se llamaban así. Lo busqué en varias fuentes. Ellos eran unos personajes de sexo indistinto
que lo único que les preocupaba era estar al último grito de la moda, algo así como los fashionistas de la época actual. Obviamente estos llegan a la Nueva España, y con las reformas borbónicas mucho más. Es en este periodo cuando la Nueva España se vuelve mucho más francesa, pues se fomenta el comercio ultramarino. Y bueno, sabemos que Napoleón pues era francés, bueno, no era tan francés. Eso se los explico después. Obviamente tendría que haber una contraparte. Estos son los majos y las majas. Estoy segura de que has visto cuadros que se llaman así. Ellos eran un grupo de la población que buscaba preservar las viejas costumbres de vestimenta. Los sombreros de ala ancha, las capas, las chaquetas, las mantillas españolas y las faldas de colores vivos. ¿Te imaginas un domingo de tarde en la Alameda en 1811? Ir caminando y ver cómo convivían los currutacos y las majas. Debió de ser increíble. No solo convivían en los paseos de domingo por la tarde, también se les podía ver conviviendo en los lugares y espacios públicos, los teatros, los bailes, las tertulias, las iglesias. En todos estos lugares podíamos ver la combinación entre majos y currutacos. Desafortunadamente, no todos los sectores de la población se vieron beneficiados con este comercio ultramarino. La riqueza se iba concentrando en un grupo cada vez más pequeño, formando así la aristocracia de la Nueva España y generando una mayor desigualdad económica, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y es en el seno de esta misma aristocracia que cada vez se vuelve más lujoso todo. Con las exportaciones llegadas con las naos de China y de Francia, las telas, los accesorios, las perlas, joyas, son cada vez más comunes. Incluso te prometo que era la moda y era signo de riqueza tener 2 relojes en el vestido. Hay muchos retratos. El arribo de un virrey significaba una gran expectativa, pues esto significaba que iba a traer mucha más moda y cosas nuevas del viejo mundo. No solo se tenía que ver con lo político, también con la moda. Traía nuevos trajes, tejidos, accesorios y cosas que se tardaban bastante en llegar a la Nueva España. Seguramente todo este tiempo te has estado preguntando cómo es que se comercializaban estas prendas una vez que llegaban a la Nueva España. Principalmente había 2 formas, y una de ellas eran las modistas. Ellos se dedicaban a la venta de artículos, así como a la confección y bordado de algunos otros. Pero ojo, no se deben confundir con los diseñadores de la época actual. Sin embargo, podemos decir que eran las bases. Algunas fuentes que podemos encontrar en memorias, diarios y periódicos nos relatan de la presencia de varias modistas en la ciudad. Una de ellas era una muy conocida que tenía su local en la actual calle de Madero. Pero también se habla de un caso muy peculiar. Era de un peluquero que se dedicaba a ir casa por casa mostrando unas tarjetas con las imágenes de la última moda en París en cuanto a vestido y peinado. Y también se habla de una modista llamada Teresa Daufort, que era conocida como la modista francesa. Las tiendas que vendían las modas francesas influían obviamente en los gustos de los no hispanos, pero también eran fuertemente criticados por algunos de los periódicos conservadores y liberales. Este y otros periódicos criticaban constantemente este consumismo, pues aseguraban que esto únicamente favorecía a la fuga de capital a manos extranjeras, en este caso el de Francia, con quien además España estaba en constante conflicto. Pero ellos no eran únicamente los que estaban en contra de este consumismo. El sector más religioso de la población también condenaba estos actos, pues aseguraban que la vanidad te alejaba cada vez más de Dios. Dicho esto, era bastante común que las madres condenaran y regañaran a sus hijas por estar constantemente adquiriendo vestidos nuevos, estarse únicamente preocupándose por su aspecto físico. Sin embargo, estas mismas señoras también hacían sus compras. No se preocupen, la verdad es que en la Nueva España nada era real. Otra forma de hacerse de nuevas prendas era el Parián. Era un gran mercado ubicado en el actual Zócalo. Sí, imagínate un mercado enorme en donde no solo se vendían prendas y telas, también se vendían comida, animales, cosas traídas en las naos de China, como cubiertos y porcelana. Era increíble. Bueno, pues ahí también se podían adquirir prendas traídas desde esos países y telas. En el Parián no solamente estaba la aristocracia novohispana, también estaba la gente perteneciente a la clase social media y baja. Ellos allí compraban sus prendas generalmente de segunda mano, o que tenían alguna cosa rota, o que no estaban en perfectas condiciones. A pesar de todas estas importaciones venidas de Francia y del viejo mundo en general, hubo algunas piezas claves que nunca se abandonaron, como es el caso de la mantilla española o el tradicional rebozo. Incluso los currutacos seguían utilizándolos. Ah, pero claro, es que no te he hablado de cómo era la vestimenta tradicional en el siglo XIX, ¿verdad? Bueno,
Esto dependía mucho de cuál era el momento. No era lo mismo utilizar algo para un baile que para una misa o para la intimidad de tu casa. Pero te daré una idea de más o menos cómo era. Para que toda esta información sobre la vestimenta te sea más fácil de asimilar y obviamente de imaginar, los voy a dividir en 3 momentos de la historia. Los últimos años del México novohispano, la lucha por la independencia, en donde te voy a hablar un poquito de los trajes del ejército insurgente, y los primeros años del México independiente. También lo voy a dividir entre clases y entre hombres y mujeres. Empecemos pues por los hombres. Las telas preferidas para la confección de ropa en las clases altas eran la muselina, el paño de seda y el tafetán. ¿Te acuerdas que te dije que en Francia ya se había creado el pantalón? Bueno, pues este llega para la primera década del siglo XIX. Aunque había personas que aún seguían prefiriendo el calzón, también había hombres que ya empezaban a usar el pantalón. Este se combinaba con el frac, que es algo así como un smoking, solo que más largo de atrás. Estoy segura que lo has visto en algunas películas y aún se usa en algunos eventos de gala. A su vez, también tenían un chaleco, una corbata, un sombrero de copa, una bota inglesa y un bastón. Este atuendo generalmente se ocupaba para las ocasiones de gala, ya sabes, bailes, ir a algún teatro, una cena especial, el recibimiento de un virrey. Pero te sorprenderá que también tenían un atuendo para estar en casa. Y sí, era bastante desaliñado. Este generalmente se comprendía por un calzón, pero ojo, no es el calzón que ahorita imaginamos. El calzón, creo que no te lo había aclarado, es largo, aproximadamente arriba de la rodilla, y una camisa. La camisa hasta ese entonces es considerada como parte de la ropa interior. Esta llegaba arriba de la rodilla. También se usaba una bata larga o chaqueta. Sin embargo, la bata larga pues era bastante cómica porque parecía algo así como las personas que van a cantar villancicos casa por casa. La batita que ocupan pues más o menos era así. Y generalmente cubrían su cabeza con un pañuelo o gorro. También se usaba un traje específico para montar. Me gustaría que te lo vayas imaginando conforme te lo voy narrando y al final me digas más o menos qué parece. Es una manga de paño fino de color azul o verde, un paño de sol blanco, un pañuelo amarrado al cuello y hay que agregarle una chaqueta, una calzonera con botonadura lateral, un ceñidor y botas. Y bueno, cuando ya estuvo de moda, el pantalón. Claro, es más o menos muy parecido al traje de charro que usamos en la actualidad. La verdad es que para el traje de los hombres hay pocas variaciones. Generalmente era muy parecido para los lugares públicos y solamente cambiaba, pues como te dije, para cosas específicas, como en este caso, el traje para montar. Sin embargo, el tema de las mujeres es otro caso. La verdad es que así había bastantes variaciones y a continuación te las voy a explicar. Estamos en pleno neoclásico y eso significa también que se van a abandonar esas pelucas grandes y estorbosas. Entonces se empieza a cuidar un poco más del aspecto natural del cabello. Esto significa que el oficio del barbero también cobra un gran auge. Y bueno, la vestimenta para las mujeres en casa era igual de desaliñada. Esta generalmente se componía por usar un traje sencillo sin adornos y un rebozo utilizado para cubrir el cabello desordenado. Incluso cuando había visitas, se seguía manteniendo este look. Bueno, obvio, si había una cena importante, pues sí se usaba su traje de gala, pero si era la visita de la comadre, era generalmente recibida con este look. Es hasta 1830 que con las personas que empiezan a viajar a Europa traen una nueva moda y el aspecto de estar en casa desaliñado comienza a cambiar. Se vuelve un poco más refinado y estilizado. Para las tertulias, ahora sí las mujeres ocupaban vestidos de las más finas telas, zapatillas de raso, un montón de joyas, relojes y el tradicional abanico. Este además podía transmitir emociones y sentimientos conforme la forma en la que lo estuvieran usando las mujeres. La verdad es que el vestido fue bastante cambiante. A principios de siglo, con la moda recién llegada de la Revolución Francesa, se ocupaba el robe chemise del que ya te había hablado, este vestido mucho más suelto y que permitía el movimiento. Pero no duró mucho tiempo, además de que los sectores más conservadores de la sociedad lo desacreditaban completamente, pues lo consideraban inmoral. Eventualmente vuelve el corset, con que además, ¿sabías que estaba hecho en algunas ocasiones de hueso de ballena? Sí, imagínate lo que se sentía traer eso puesto, para tener una mayor compresión y acentuar más la cintura. Creo que no podían respirar muy bien, incluso no podían comer, imagínate. Y hasta para ir a la iglesia se tenía un código de vestimenta. Este consistía en un túnico negro y una mantilla española que les cubría la cabeza, regularmente también de color negro. Y es que hubo una época en donde el recato que significaba ir a la iglesia en esa época se fue perdiendo, y las mujeres iban cada vez más ataviadas con vestidos y cosas lujosas.
Por lo tanto, se tuvo que regular la forma en la que debían de asistir, con decirte que hasta para el luto había un código de vestimenta. Fernández de Lizardi, en su obra Cúspide del Periquillo Sarmiento, nos habla de más o menos cuánto era la duración, en la parte en donde habla de la muerte de su padre. 1 año era dispuesto para llevar el luto para los padres e hijos, 6 meses para los hermanos y 3 meses para los sobrinos. Y no solamente pasaba esto con la familia. Si alguien importante como un virrey, una duquesa o un marqués moría, todo el pueblo se declaraba en luto, al menos por 2 semanas. Durante todo este tiempo la gente tenía que vestir de riguroso negro. ¿Qué te parece si ahora pasamos a un tema más alegre? El de las bodas. Bueno, casi siempre era alegre. O bueno, no, porque las bodas eran arregladas. En fin, en el siglo XIX aún no se estilaba el vestido de blanco. Esto llega hasta la parte de la reina Victoria de Inglaterra, por lo que los vestidos tenían gran diversidad de telas y colores, y era cuando se llevaban con mayor fastuosidad, más joyas, telas más preciosas, y bueno, si a esto le sumamos que generalmente el novio les hacía como regalo de bodas múltiples joyas, pues que obviamente se llevaban encima para el día de la boda. El cabello se adornaba generalmente con flores y los zapatos eran de raso. Y los bailes, que es un tema típico del siglo XIX, bueno, desafortunadamente hay poca información de eso. Eran pocas las crónicas de la época. Y realmente se hablaba más del evento que de la ropa. Pero si hay algo de lo que sabemos es que este era el momento claro para usar un mayor lujo. Ya sabes, los vestidos hechos a mano en seda, bordados con hilos de oro, encajes, lentejuelas y sumamente amplios. Estos vestidos que vuelven a estar de moda poco después del robe en chemise. Creo que para este momento ya te habrás imaginado que la vestimenta era demasiado extravagante. Y no solamente tú lo creías. Fanny Calderón de la Barca, quien escribe un libro llamado La vida en México durante un periodo de 2 años, que por cierto te recomiendo que leas, decía que la vestimenta de las mujeres era terrible. Nada que ver con el estilo europeo. Nada combinaba con nada y únicamente buscaban presumir sus joyas y riquezas sin el más mínimo gusto. A palabras más claras decía que había demasiado terciopelo y raso y que los vestidos recargados en demasía se veían terribles. Aparte, los pies de las mujeres estaban deformados, pues generalmente usaban zapatos más pequeños para así, según ellas, lucir una figura más delicada. Por el contrario, únicamente las volvía torpes en su caminar. Es por eso que rara vez se les veía caminando durante las tardes de domingo. Generalmente se paseaban en sus carruajes y saludaban a sus amigos desde sus asientos. Y bueno, imagínate, si para hacer un viaje de España a la Nueva España duraban meses, imagínate la moda con qué tanto atraso llegaba. Lo que para aquí estaba el último grito de la moda, en Europa y el viejo continente, ya había pasado de moda. Ya que toqué el tema de los majos y majas que vuelven a estar de moda durante la Guerra de Independencia, creo que llegó la hora de que te hable sobre cómo estaban vestidos los generales que estaban al mando de la lucha independentista. Hay que volver a retroceder un poco en el tiempo, al siglo anterior, el siglo XVIII. Ahí el traje de los militares se conformaba con una chupa, que es una prenda que cubría el tronco del cuerpo, generalmente de manga larga y ajustada y con botones. Sobre esta se usaba una casaca, que era un abrigo ajustado al cuerpo, largo y con faldones, generalmente de color vivo y con gran bordado. Es más o menos como el traje que ocupan los niños para representar a guerrero. Estoy segura que lo has visto en algunos festivales escolares. El tradicional calzón y un tricornio, que es el sombrero de 3 puntas. Cada cuerpo se distinguía por sus diferentes colores y detalles. Pero al principio del siglo XIX, y con el afrancesamiento, se abandonó el tricornio y se sustituyó por un morrión de cuero negro o un casco. La casaca y la chupa desaparecieron y en su lugar se usó un abrigo del tipo inglés. Y bueno, se cambió el calzón por el pantalón. Esta moda se prolongó hasta la época del Imperio de Iturbide, sí, el primer imperio. La chaqueta del Imperio realista resaltaba un poco más frente a la del insurgente. Aparte de que el ejército insurgente no solamente estaba conformado por militares, sino también tenía campesinos, peones, mineros y gente en general que pues no tenían un uniforme en particular. De eso te hablaré un poco más adelante. Además de los militares, también se popularizó el atuendo de las mujeres que simpatizaban con los realistas y con los insurgentes. Así es, te dije que la moda también era parte del lenguaje y con ella podías transmitir ideas. Las mujeres realistas estaban ataviadas con un túnico y con un tápalo, que era similar a un chal rectangular con el que se cubrían la cabeza, la cara y parte del torso. Por el otro lado, las mujeres insurgentes se identificaban con un enagua y un rebozo. Ahora te voy a hablar de cómo era el traje de Hidalgo una vez que se despojó de sus vestiduras de cura.
Era azul, con collarín, una vuelta y una solapa encarnada. Estaba bordado con oro y plata y tenía una tira que cruzaba del hombro a la cintura, de donde se colocaba la espalda. También tenía colgado al cuello una imagen de la Virgen de Guadalupe hecha de puro oro. En cuanto a las memorias y crónicas que hablan sobre el traje de Allende, estas referían que tenía una chaqueta de paño color azul, un collarín, una vuelta y una solapa encarnada con galeón de plata en las costuras. Los uniformes de los tenientes generales y mariscales en general eran muy parecidos a como te los describí con anterioridad, y lo único que los distinguía eran ciertos detalles o colores. Ay amigos, la verdad es que la idea original era solo dividir el video en 2 partes, pero debido a que es muchísima la información, mejor hasta aquí les dejamos. No te pierdas el siguiente video de esta serie, que va a tratar sobre las clases bajas, las castas y de los niños. No me queda más que despedirme, pedirte que le des like y que si tienes alguna duda o comentario lo dejes aquí abajo. Recuerda que el chiste es que todos podamos tener acceso al conocimiento histórico de una manera fácil, clara y entretenida. Espero que te haya gustado. Bye.